¿Cómo están? Qué bueno. Quiero que abras tu Biblia, por favor, conmigo. Quiero compartir la palabra con ustedes en esta noche. Gracias. El libro de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 en adelante. Sé que hay gente que anota, sé que hay gente que toma registro, y hoy le puse un título a lo que quiero hablarles. El título es el siguiente: señales antes del fin. Y puse entre paréntesis rapto. ¿Será que alguno quiere escuchar algo de eso? Entonces, ¿cómo es el título? Señales antes del fin. La otra vez que me toca predicarles, en un momento hice una referencia a lo que es el rapto y lo que es la segunda venida, y noté ciertas caras con cierto desconcierto, valga la redundancia. Y digo, no, entonces hay como que hay una parte que no están entendiendo, o no la saben, o no se la acuerdan. Y justo estos días, charlando también un rato con el apóstol me dice, y no solo que me lo dice, sino que su rostro reflejaba lo que él me estaba diciendo. Tengo una expectación, me dice, como una expectativa que Jesús está viniendo, me dice. Y yo lo miro y obviamente no va a ser un chiste de eso, pero su rostro era, él sentía lo que me estaba diciendo. Y digo, no, esa es la confirmación, tengo que hablar de esto, ¿sí? Así que quiero compartirles en esta noche señales antes del fin. Entre paréntesis puse el rapto, y vamos al texto en la palabra. San Mateo capítulo 25, versículos 1 en adelante, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿A quién salieron a recibir? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron el aceite en sus lámparas, y juntamente con sus lámparas también, dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. El 6, y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué se oyó? He aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, dice, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Quién vino? Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué se cerró? Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, ¿qué hizo él? Dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok. Haga una oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque una vez más tú nos convocaste. Una vez más, la intención de tu Espíritu es traer claridad, es traer revelación, es que nos acerquemos a tu plan, a tu propósito. Rey eterno, en el nombre de Jesús oramos para que en esta noche tu Espíritu Santo traiga claridad, traiga revelación, traiga entendimiento, traiga comprensión. En el nombre de Jesús oro para que uses mi vida, Rey eterno, en esta hora. Una vez más, Padre de la gloria, gracias te doy porque aquí tú estás. Gracias te doy porque algo tú quieres hacer. Gracias te doy porque algo tú quieres desatar, Padre.
Padre, oro en el nombre de Jesús para que la unción de tu Espíritu Santo comience a correr. Oro en el nombre de Jesús para que la unción de tu Espíritu Santo comience a correr. Yo sé que es lo que estoy hablando, yo sé que es lo que estoy orando, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, que en esta hora, Padre eterno, toda lámpara alumbre, Rey de gloria, y toda vasija sea llena de ese aceite. En el nombre de Jesús, gracias te doy en esta hora, Espíritu de Dios. Comienza a hablar, comienza a fluir, comienza a desatar de esa gloria que reservaste solamente para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Rey eterno. Te damos gracias, Espíritu Santo. Oramos para que te reveles, oramos para que fluyas, oramos para que tu palabra haya cabida en nosotros hoy y produzca el propósito por el cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. ¿Puede estar cómodo? ¿Sí? Hacía rato que quería predicar o hablar de algo de esto, ¿sí? Y es como que tengo una expectativa por esta noche, ¿sí? Porque hay cosas puntuales en el relato, en la palabra y en el texto, que si nosotros lo tomamos, lo atrapamos, no solamente lo tomamos, lo atrapamos, sino que lo llevamos a cumplimiento a nuestra vida, eso va a acelerar los planes y los propósitos de Dios. ¿Será alguno quiere eso? En este momento Jesús está enseñando por parábolas. ¿Por qué está enseñando Jesús? Parábola es una historia, un relato de la vida común, de la vida cotidiana, que enseña una gran verdad. Jesús en muchas oportunidades, él tomaba esta forma de enseñar y él hablaba con claridad, porque la intención de él era que la gente reciba la palabra. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Ahora, yo le puse por título, como dijimos, señales antes del fin. Y tomé dos referencias muy importantes. Cuando hablamos de señales, las señales como un signo u otro tipo de información que da un aviso, una advertencia, un símbolo que anuncia que algo está enfrente o que algo está adelante. ¿Se entiende? Ahora, la otra palabra que busqué algo de referencia es la palabra rapto. Cuando hablamos de la palabra rapto, esa palabra no está en la Biblia, no la encontramos en la Biblia. Lo que sí encontramos es sinónimo y ciertas palabras que son similares o tienen cierta similitud. En este caso la palabra es arrebatamiento. Esa palabra sí la encontramos en la Biblia y más adelante la vamos a compartir. Ahora sí, cuando entendemos que rapto es lo mismo, es similar a arrebatamiento, cuando vamos al griego nos encontramos que la palabra que se traduce para esta palabra arrebatamiento, rapto es, se escribe así, arpadexo. Arpadexo, dice, es capturar, quitar, atrapar o tomar por la fuerza. Y es la misma palabra que muchas veces se explica o se usa cuando los felinos arrebatan una presa. ¿Se entienden? ¿Sí? Ahora, esa palabra tiene mucho que ver con lo que hoy el Señor quiere que comprendamos, ¿sí? El Señor, dice la Biblia, que llegará un momento en el cual todos los que creen en Jesús, los que creyeron en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en los que le recibieron y están caminando hoy como discípulos de Él, la Biblia dice que esa gente va a llegar un momento que un sonido se va a escuchar en el cielo, que un sonido, la Biblia hace referencia a una trompeta que se va a oír en el mundo, y todos aquellos que creen en Él, en ese momento, la Biblia dice en Corintios que será como en un abrir y cerrar de ojos, dice a la final trompeta, está diciendo que va a ser sumamente rápido. Ahora, en toda la historia humana hubo acontecimientos sumamente importantes. Obviamente el más importante de todos fue el nacimiento, pero aún más la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El acontecimiento más extraordinario y más importante que está próximo a acontecer tiene que ver con que los que creen en Jesucristo van a ser tomados de esta tierra, dice la Biblia, para encontrarse en las nubes con Él. Eso está a punto de pasar. Ahora,
Es muy importante no solamente oír del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra, arrebatados en un momento, dice la Biblia. O sea, esa palabra está escrita y muchos profetas declararon, muchos profetas profetizaron. Aún el mismo Jesús enseñó, profetizó y declaró que así como Él se iba, Él también volvería a llevarse a los que en Él creen. La Biblia dice que Él se fue, pero Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que te estoy diciendo en esta noche? Quizás nunca oíste hablar de esto, nunca te predicaron o nunca te enseñaron, pero tienes que comprender que hubo uno que murió, que hubo uno que resucitó, pero hubo uno que prometió que venía a buscar a los que en Él creen. Y la Biblia declara que hay anuncios, que hay señales, que hay cosas que van a acontecer en el mundo entero que nos advierten a nosotros que el tiempo del fin se acerca. ¿Por qué el tiempo del fin? Porque se va a terminar la esperanza. Cuando Cristo venga a buscar a los que en Él creen, ya no habrá oportunidad. Por eso la clave, el texto que leímos en un momento dice que tenemos que estar ¿Cómo que tenemos que estar? Dice que Jesús estaba enseñando por parábolas, diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. ¿Cómo eran? Cuando hablamos de prudente, hablamos de una persona que piensa. ¿Una persona que qué? Que piensa acerca de los posibles riesgos de una acción o de una actitud, ¿sí? O de una actividad. Vuelvo. Cuando hablamos de prudente, hablamos de una persona, ¿de una qué? Una persona que piensa, que razona, que comienza a analizar que sus acciones, que su actividad, que su vida puede traer un beneficio o una consecuencia. Es una persona que ve que lo que está haciendo va a repercutir en el futuro. Y yo puse entre paréntesis discernimiento. ¿Sí? Esto es algo que el Señor quiere que comprendamos, que tenemos que tener la capacidad de discernir que nuestra acción, que nuestra actitud, que nuestra vida, que nuestro lenguaje puede provocar una bendición o puede generar que cosas contrarias nos alcancen. Por eso es muy importante comprender. Aquí el texto está haciendo referencia a 10 vírgenes y hace una separación. ¿Una qué? Una separación, dice 10, pero 5 eran prudentes, 5 eran personas que pensaban, que razonaban, que entendían que si ellas salían a recibir al esposo, no podían llevar solamente una lámpara, tenían que llevar un recipiente que tenga más aceite, más que. Y cuando predicaba, cuando preparaba esto, recordaba que en las últimas prédicas que me tocó hablar, yo hice mucho énfasis en la relación con el Espíritu Santo, mucho énfasis en buscar su rostro, en estar en su presencia, en llenarse de Él. Y ahora entiendo el por qué, porque es el mismo Espíritu hablando de lo mismo, diciendo: es necesario que ustedes ocupen el tiempo, es necesario que ustedes decidan recibir de ese aceite, porque así como las prudentes, llegará el momento que esa trompeta va a sonar, ese anuncio se va a oír y tú y yo tendremos que estar preparados, no solamente teniendo lámpara, alumbrando, trayendo una palabra de vida, porque escrito está: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, ellas tenían la palabra, tenían el conocimiento, pero no solamente tenían la palabra y el conocimiento, ellas estaban llenas de aceite, llenas de la unción, llenas del poder, llenas de la capacidad del Espíritu Santo para discernir, para entender los tiempos. ¿Se entiende? Tú conoces la palabra, tú te llenas de la palabra, pero si no hay aceite, si no hay unción, hay algo que te falta. Y la intención del Espíritu Santo es clara en esta noche. A ti no te puede faltar aceite, a ti no te puede faltar unción. Tienes palabra, está perfecto, hay sabiduría y conocimiento, pero tiene que haber aceite.
Dice que ellas eran prudentes, ellas entendían, discernían, comprendían los tiempos. Y esto es profético. Esto es profético. Tienes que entender que los tiempos, estamos en los últimos tiempos. Toda la Biblia, todos los profetas declararon de este tiempo y tú y yo lo estamos viviendo. Es más, el mismo Jesús profetizó y declaró de esto. Ahora, dice que ellas eran prudentes. Sigue diciendo el texto. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Buscamos un poquito la explicación o la definición y dice insensata, dice imprudente, dice inmaduro en sus actos. No importa, no pasa nada. Ya con la oración que me hicieron el domingo, está como tiro, como 3 meses con eso. Y no entendemos que no funciona así. No funciona de esa manera. Tiene que haber un altar. ¿Qué tiene que haber? Un altar, una búsqueda, una adoración, un estudio de la palabra, un tiempo en su presencia. Es necesario. Es necesario. No podemos creer que por el solo hecho de estar 2 o 3 días en la casa del Señor, con eso alcanza. No alcanza. No es suficiente. Y varias veces te dije y te declaré lo mismo. No es cuestión de esfuerzo. No es cuestión de yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer. No. Es cuestión de relación con la persona del Espíritu Santo. Eso va a generar que tu santidad aumente. Eso va a generar una sensibilidad a su voz. Eso va a generar que lo que el Padre puso en ti comience a fluir y a correr como río. No solamente para que sobre ti venga bendición, sino que tú seas un canal de bendición, de palabra, de revelación, de vida y de ese espíritu que tanto necesita la gente allá afuera. La Biblia dice que la unción viene para que el yugo se pudra. La Biblia declara que la unción viene para que el yugo se pudra, no solamente para que cuando venga el Señor a buscarnos nuestro aceite esté rebosando, sino para que todo lo que el infierno nos ponga enfrente se pudra a causa de esa unción. Muchas veces nos preguntamos: ¿qué pasa que no avanzo? ¿Qué pasa que no crezco? ¿Qué pasa que estoy limitado? Tienes que comprender que el infierno quiere detenerte y muchas veces él usa yugos que vienen sobre nosotros, pero en esta noche la unción será tanta, en esta noche la unción será tanta que el yugo se va a pudrir y a ti nada te va a detener, y a ti nada te va a quebrantar, y a ti nada te va a frenar. Tú vas a acelerarte al plan, a la palabra, al propósito, a lo que el Rey tiene contigo. Diga conmigo: yo quiero unción. Dígalo con ganas, diga: yo quiero esa unción. La unción no es solo para los ministros, no es solo para los que danzan, para los que están ministrando en un área, no. La unción es para el cuerpo. La unción es para todo el cuerpo. Y esa unción está corriendo desde el primer día que se abrió esa puerta. La unción está corriendo en esta casa. Tú no puedes decir que no la percibes. Tú no puedes decir que el fuego no se enciende. Tú no puedes decir que el Rey de Gloria no está en la casa. La idea es que Él se tiene que ir contigo. La idea es que Él tiene que manifestarse en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Pero cuando Él se va a manifestar, cuando tú digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, reconozco mis errores, reconozco mis fallas, reconozco que caí, pero hoy me levanto y quiero más de ti. Quiero menguar para que tú crezcas. Quiero que se cumpla la palabra. Haz de mí lo que dijiste, porque yo oí que algo quieres hacer conmigo. Y es verdad, Él algo quiere hacer contigo. Él algo quiere activar. Él algo quiere encender. Él algo quiere desatar. Pero en esta noche la unción tiene que ser sobre ti. Necesito que haya gente que diga: yo quiero eso. Vamos, dígaselo. Santo. Cinco eran prudentes y 5 insensatas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Dice: más las prudentes tomaron el aceite en sus lámparas. Dice: y vasijas juntamente con las lámparas. O sea, llevaban la lámpara y llevaban un recipiente con aceite. Porque obviamente era de noche, ¿qué era? Y ellas tenían que alumbrar, el esposo tenía que verlas cuando él venía a buscarlas. Tenían que alumbrar. Y no podían estar diciendo: uy, me quedo sin aceite. Dice el texto. El 5. Tardándose el esposo
cabecearon todas y se durmieron. Me recordaba que, justo no está, capaz que está arriba la pastora. Hace años atrás, en más de una vez prediqué sobre específicamente las 10 vírgenes, dándole distintos enfoques. Y la pastora, la profeta, me cargaba. Y yo subía y decía, no, porque está las 10 vírgenes 1, las 10 vírgenes 2, las 10 vírgenes recargadas. Porque la predicaba varias veces. No le digan que volví a predicar de esto. Las vírgenes regresan. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Dice el 6, mas a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué se oyó? Ahí está. Cuando hablamos de clamor, hablamos de un anuncio, hablamos de una advertencia, hablamos de algo que se oyó y que generó una activación y que ellas sabían qué representaba eso. ¿Se entiende? Ellas tenían bien en claro que ese anuncio, eso que se oyó a la medianoche, era el esposo viniendo. Y ahora recién entramos al mensaje. Vaya conmigo, por favor, una hoja antes de su Biblia, al capítulo 24, versículo 3 de la palabra, por favor. Y ese anuncio que se oyó, eso que se escuchó, es lo que hoy nosotros vamos a recibir, ¿sí? Es la señal o las señales que se ven o que se van a ver o que se están viendo a nivel global, ¿sí? Ahora vamos al texto. Vaya a San Mateo 24, 3 y mire lo que dice. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Quiénes se les acercaron? Dice, acercándose aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y de fin de siglo. Nótese que Jesús estaba sentado y a Jesús se le acercan los discípulos y comienzan a preguntarle. ¿Por qué preguntan? Porque tenían dudas. ¿Por qué preguntan? Porque querían saber. ¿Por qué preguntan? Porque había una necesidad en ellos, ¿sí? Ahora, cuando tú vas a la fuente, cuando tú vas al Señor, cuando tú vas a su presencia, cuando tú le preguntas al Espíritu Santo, déjame decirte que Él va a responder. Dice la Biblia que en Él no hay dudas, ¿sí? La duda no tiene nada que ver con Él. Muchas veces soñamos, tenemos una experiencia, una revelación, y lo primero que hacemos es pensar mal y preocuparnos. Pero si comprendemos que es algo que viene del Espíritu, o quizás no venga del Espíritu y nos genera duda, vayamos a su presencia y preguntémosle. Yo le puedo garantizar que Él se va a ocupar de una u otra manera de traer claridad y respuesta a esa duda que usted tiene en el corazón, ¿sí? Estos discípulos estaban oyendo la enseñanza, la predicación, y de repente a ellos les generó dudas. Primero, en los versículos anteriores, Jesús está hablando. Mire lo que dice el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, dice, y se acercaron sus discípulos para mostrarle en los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Diga conmigo profecía. Diga conmigo profecía de Jesús. Jesús está profetizando. Quizás Él no habla en lenguas. Quizás Él no da unas vueltas, no le pone la mano a los discípulos, pero Él está viendo, ¿sí?, que hay una situación y Él comienza a tomar esa situación natural para comenzar a profetizar. Y Él está hablando específicamente del templo y Él profetiza que vienen días que ese templo va a ser derribado. Dice, y no quedará piedra sobre piedra. La pregunta ahora es, ¿lo que Jesús profetizó se cumplió? Lo que Jesús profetizó se cumplió 70 años después de la profecía. Así como Jesús lo dijo, así aconteció. Lo que Jesús profetizó se cumplió. Hubo una invasión en la ciudad, en la nación, y todo fue destruido. Y buscando oro, dice que quitaron todas las piedras, que no quedó ni una piedra sobre la que estaba antes. ¿Sí? O sea, lo que Jesús profetizó se cumplió. Jesús comenzó a declarar, Jesús comenzó a profetizar, Jesús comenzó a enseñar.
Y él seguía declarando, él seguía enseñando y él seguía profetizando. Por eso dice el texto, el 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de fin de siglo. Respondiendo el 4 dice, respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, una de las señales, diga conmigo, una señal tiene que ver con que muchos se van a levantar, muchos van a anunciar, muchos van a declarar, muchos van a predicar, ¿sí? Pero el mensaje no va a ser el correcto. Muchos se van a levantar a engañar, a confundir, a traer una confusión sobre la gente. Y de repente me puse a buscar y a estudiar un poquito y me encontré con que hoy a nivel global hay más de 4.300 religiones. Escuche eso, más de 4.300 religiones a nivel mundial. Y eso fue, no es que siempre fue así. En estos últimos años esto comenzó a agravarse, esto comenzó a ser cada vez peor, ¿sí? Y un montón de gente siguiendo todo tipo de enseñanzas y todo tipo de doctrinas que van en contra de lo que Dios estableció, diciendo... Jesús decía que se van a levantar para engañar, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús va a decir, estos se van a levantar y van a confundir a la gente diciendo nosotros somos el camino a Dios, nosotros somos la forma de que la gente se pueda acercar a Dios. Y de repente hay mucha gente engañada, mucha gente confundida. Cuando hablo de religiones, no solamente hablo de religiones, sino que hablo de todo tipo de sectas, y hay un montón de gente buscando y recurriendo y queriendo recibir algo de Dios sin reconocer y sin recordar lo que está escrito. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única manera de que el hombre tenga relación, comunión y vida eterna. No hay otra manera, no hay otra forma. Él es el único. La Biblia dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero el fin es un camino de muerte. Él es el único camino, Él es el único mediador, Él es el único puente. Solo Él. Pero dijimos recién, 4.300 religiones. Y esto va en aumento. Esto va en aumento y todo el tiempo estamos viendo y nos llega información de mucha gente haciendo cualquier cosa. Es más, gente que conoce la palabra, gente que se crió con nosotros, que es confundida, que es cambiada su mente, sus pensamientos, y comienza a enseñar y a hablar cualquier verdura. Primer señal entonces. Dijimos, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la intención del adversario? Engañar. Ahora, ¿cómo tú te puedes proteger de eso? Porque esto viene. ¿Cómo tú te puedes proteger? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará y nos llevará a toda. O sea, no solamente el conocimiento de la palabra, sino una relación con Él. Una relación con Él te va a traer claridad, te va a traer un discernimiento, una capacidad de comprender que muchas veces lo que oímos no viene de la fuente correcta, no viene de su espíritu. ¿Se entiende? Eso fue lo que le pasó a estas vírgenes, a las insensatas. Ellas creyeron y estaban convencidas de que con un poco de aceite, con su lámpara, bastaba. Pero cuando llegó el momento, ellos pudieron ver que no fue suficiente. ¿Se entiende? Dijimos entonces la primera señal o la primera manifestación de estas señales tiene que ver con un engaño, con una intención del infierno de confundir a las personas, de traer un cambio de pensamiento y llevar a la gente al error. Sigue diciendo el texto, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿A cuántos? Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Dice,
mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, primer señal, entonces, esas religiones y esas sectas y esa gente diciendo ser el camino a Dios o trayendo engaños. Segundo, tiene que ver con guerras. ¿Con qué? Y por ejemplo, si hablamos de guerras, no podemos obviar o no podemos recordar lo que pasó en el siglo pasado, ya partiendo de lo que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y así todo el siglo fue afectado, fue marcado por distintas guerras. Aún en este mismo tiempo no hay paz en distintas partes del mundo, continuamente hay guerra. Podemos ver lo que está pasando en Europa, podemos ver lo que está pasando en el mundo, podemos ver cómo las naciones más poderosas, qué es lo que están haciendo continuamente, llenarse de todo tipo de arsenales para que haya una destrucción masiva. Y es impresionante cómo continuamente llega el rumor, llega el sonido, llega el anuncio de lo que está pasando y cómo la gente muere a causa de la guerra. O sea, todo eso está pasando en el mundo, todo eso viene pasando en estos últimos siglos y es una advertencia, es un aviso, es algo que trae claridad. Y como dijimos recién, Jesús profetizó que el templo se destruía y Jesús sigue profetizando aquí, y notemos que la profecía de Jesús se sigue cumpliendo. Lo que Él habló hasta este día se sigue cumpliendo. Después dice el texto: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esta para mí es una señal clave. Dice nación contra nación, pero después dice reino contra reino. Y eso nos involucra. Y eso nos involucra. O sea, cuando hablo de involucrarte, te estoy diciendo, esto tiene que ver con vos. Porque la guerra y todo eso lo que está pasando en el mundo es una señal. Pero hay una señal más que dice nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuántos comprenden hoy que somos parte del reino de Dios aquí en la tierra? Bueno, algunos no. Si no quiere, está bien. La Biblia dice nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué es lo que me revela eso? Que lo que está pasando en estos últimos años, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, es que gente se levanta a orar, gente se levanta a buscar al Señor, gente comienza a interceder, gente comienza a orar, gente comienza a confrontar a las tinieblas. Eso es lo que está hablando la palabra, reino contra reino. Hay una generación que está comprendiendo, que está llamada por Dios no solamente para esperar que Cristo lo venga a buscar, sino que hay una generación que está comprendiendo que está en la tierra, pero que no es de esta tierra, pero comprende que tiene un poder, comprende que lleva una autoridad encima, comprende que lo que carga no es cualquier cosa y sabe que lo que porta, que lo que carga es el poder, es la autoridad, es la unción del Espíritu Santo para derribar todo argumento, para quebrantar maldiciones, para romper con los diseños del infierno. ¿Qué es lo que te estoy declarando? Que una de las señales es que hay un despertar de un ejército poderoso, hay un despertar de una generación de autoridad, hay un despertar de gente que no se conforma, que sabe que lo que tiene enfrente, por más que el infierno se lo quiera arrebatar, usted se levanta, pelea y se lo arrebata. Usted, su casa, su familia se levantan en este tiempo porque hay unción, porque hay poder, porque hay autoridad, y eso se va a manifestar. O sea, te está diciendo la palabra, en ti está el poder, en ti está la autoridad. Tienes que levantarte, tienes que determinarte hoy a decir: Señor, usa mi vida, comienza a usarme, que mi oración no sea un simple palabrerío. Señor, que tu Espíritu traiga una palabra para que puedas quebrantar las tinieblas, para que puedas romper con los diseños del infierno. Tenemos que buscar eso. O sea, lo que está diciendo el texto tiene que ver con nosotros. Tenemos que levantarnos, comprender que hay un poder en nosotros, que hay una autoridad que no se compara en nada que pueda haber en todo el universo. La Biblia declara: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino.
El Espíritu Santo ya vino, no es que algún día va a venir. Él ya vino, está sobre ti. Déjalo que fluya, déjalo que llene tu boca de palabra. Deja que comience a usar tu boca, ábrela. Dice la Biblia, abre tu boca y yo la voy a llenar. Es tiempo de que vayamos a su presencia y le digamos: Señor, activa ese fuego, activa esa unción, activa esa autoridad. Quiero que me use para romper maldiciones, quiero que me use para confrontar la tiniebla, quiero que me uses para romper con todo lo que se levanta en contra de mi casa, en contra de mi familia, en contra de mi trabajo. Señor, usa mi vida. Esto será un principio de lo grande que el Padre va a hacer contigo. Esto será un principio de lo grande que el Padre va a hacer contigo. Tienes que levantarte porque hay un rugido que se tiene que oír, porque hay una autoridad que se tiene que manifestar. Hay un respaldo de parte de Dios que nunca experimentaste. Pero si hoy lo crees, si hoy te activas, si vas a su presencia diciéndole: Señor, no vengo a pedirte, no vengo a buscarte, vengo a abrir mi boca para que la llenes. Yo te puedo garantizar que el infierno va a comenzar a ser sacudido, la tiniebla se va a disipar, el infierno va a retroceder y le va a quedar poco tiempo y se va a arrepentir de querer tocarte. Diga conmigo: señales. Después dice pestes. No. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá así pestes. Cuando hablamos de pestes, obviamente hablamos de epidemias, hablamos de enfermedades. Como dijimos recién, es impresionante cómo creció a nivel global todo tipo de enfermedades. Un simple listado: influenza, viruela, sida, cólera, meningitis, dengue, COVID. Sí, todo eso afectando a las naciones del mundo. Es la profecía de Jesús cumpliéndose. Es lo que Jesús declaró, lo que Jesús estableció. Sí, pestes en diferentes lugares del mundo. Y podemos enumerar unas cuantas más, ¿sí?, que han afectado y aún siguen afectando el mundo. Todo tipo de enfermedades, ¿sí? Después dice pestes, dice hambre. Cuando leía esto recordaba que hace muchos años en Argentina, seguro algunos se acordarán, Argentina era llamada y se la conocía como el granero del mundo. Se hablaba así de nosotros, de esta nación, por todos los tipos de bendición que había en la tierra. Pero de repente hoy usted se pone a analizar y según el INDEC es impresionante cómo ha crecido la pobreza. Es impresionante la cantidad de gente con necesidad que hay en Argentina. No solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. ¿Cómo puede ser que la nación que fue conocida como el granero del mundo hoy esté atravesando esa crisis de hambre, de necesidad? ¿Cuánta gente en la calle pidiendo? ¿Cuánta gente en la calle con tanta necesidad? O sea, es la profecía de Jesús. Es lo que Jesús declaró, lo que Jesús anunció que iba a acontecer. ¿Y cuántas otras naciones, cuánta gente muriendo? Recuerdo cuando tuve la bendición de viajar a España, fue en 2013. Y recuerdo que una de las noches, yendo a una de las iglesias, ver familias enteras buscando en los cestos de basura. Esos cestos grandes, familias enteras, y se peleaban con otras familias por quién llegaba primero cuando sacaban, por ejemplo, los tachos de basura grandes de un McDonald's. Y era impresionante. Y te estoy hablando del centro de Madrid. Recuerdo ver parques industriales totalmente cerrados, totalmente vacíos. Era impresionante. ¿Sí? Eso está pasando en el mundo entero. Es, como dijimos recién, es la declaración, la profecía. Lo que Jesús habló se cumple. ¿Cuántos creen? Seguimos un poquito más. Dice, ahora sí dice, terremotos en diferentes lugares. Recordamos Haití, Turquía, Japón, México, Chile. ¿Sí? Y cuántos otros países, no solamente terremotos, sino maremotos. Y cuánta tragedia, cuánta muerte, cuánta destrucción.
Todo eso está pasando hoy en el mundo. Todo eso está aconteciendo hoy. Todo eso nos avisa, nos advierte, nos trae claridad que el fin está cerca. Tú y yo tenemos que estar preparados. Tú y yo tenemos que estar listos. Tenemos que estar anunciando, declarando, trayendo mensaje de vida a tanta gente que aún no lo ha oído. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Será que está pasando eso? ¿Será que está pasando eso? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es impresionante lo que está pasando en el mundo. De repente, nosotros como latinos tenemos como una especie de amor y afecto a nuestra madre muy marcado. Y después del Señor, la madre es como lo más amado, lo más querido para nosotros. Y cantamos que como el amor de la madre, y podemos hablar muchas cosas. Pero es impresionante ver hoy a madres abandonando a niños recién nacidos. Y después es solo una cosa, pero podemos hablar un montón de cosas que están pasando hoy en el mundo, no solamente en el mundo, allá afuera, de cómo la maldad aumenta, cómo la maldad crece, cómo gente que uno dice, ¿cómo puede ser que reaccionó o hizo esto? Masacres y gente torturando, gente secuestrando, gente matando, atentados por el solo hecho de que no creen en el mismo Dios o porque hay una diferencia de ideología. Y miramos y donde quiera que veamos, vemos la maldad del hombre reflejada. Es lo que Jesús declaró, es lo que Jesús profetizó. Todo eso nos avisa, todo eso nos advierte, todo eso nos anuncia que su venida está pronta. Sigue diciendo el 14, dice, y se predicará este evangelio. ¿Este qué? Del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y de repente uno hace un pantallazo y analiza todo lo que hablamos y dice, che, pero tantas cosas negativas, tantas cosas malas, tantas cosas tristes, tantas cosas devastadoras. Es así, es lo que está pasando hoy, es la profecía de Jesús. Pero me gusta mucho cómo termina la declaración, la profecía, la enseñanza, lo que Jesús el profeta declaraba. Y dice que una de las últimas señales será que una iglesia poderosa se va a levantar a predicar, a anunciar, a declarar, a transmitir vida y a soltar de esa unción que porta. Ahí hubiera estado bueno para que usted diga, amén, soy yo. Pero bueno. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Se está diciendo que nosotros que tenemos la vida, que nosotros que tenemos la palabra, que tenemos a Cristo, nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar a predicar, a anunciar, a declarar. ¿Usted cree que es casual que muchas casas se hayan abierto en este tiempo? Y muchas otras casas más se van a abrir. Sí, usted tiene que comprender que lo que usted tiene produce vida, trae cambio y transformación. Lo que usted tiene produce vida, trae cambio y transformación. Ahora sí, volvamos al relato de la parábola. Mire lo que dice el texto. Habíamos quedado en el versículo que hacía referencia al anuncio. Dice el 6, y a medianoche se oyó un clamor. He aquí el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Dice, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué le pasaban a las lámparas de ellas? Estaban apagando.
Dice el 9, más las prudentes, ¿quiénes? Respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ese verso es clave. ¿Por qué es clave? Porque dice el relato que todas durmieron, que se oyó el clamor, el anuncio, la advertencia, se despertaron, se arreglaron, se fijan las lámparas estaban prendidas de las prudentes y ellas tenían un recipiente para reponer por si les faltaba. Pero las insensatas miran y su lámpara se estaba apagando y obviamente se asustaron. ¿Qué les pasó? Se asustaron, se asombraron, porque ellas tenían que tener eso. No es que no lo podían tener, era un requisito clave de ellas para recibir al esposo. Ahora, ellas se apresuran y le dicen a las prudentes, ¿por qué no nos dan un poco de su aceite para que no nos falte? Y ella dice, no, para, porque si yo te doy de mi aceite, me va a faltar a mí y también te va a faltar a vos. Tomá el dinero, escucha esto, tomá el dinero que tenés, andá y comprá a los que venden. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Ellas tenían la misma capacidad de abastecerse de aceite, pero no se ocuparon, no fueron a buscar, no pagaron el precio. Muchas veces no me gusta decir eso de pagar el precio, porque entiendo que en Dios no tenemos que pagar, pero está diciendo, toma una determinación y anda a su presencia. Decidí de tu corazón estar en su presencia para que el aceite comience a fluir y a correr, y cuando llegue el momento el aceite no te falte. O sea, si ellas tenían el dinero, porque cuando ellas le dicen anda a comprar, ellas le dicen pero no tengo plata. No le dicen así, se levantan y van a comprar. O sea, tenían la misma capacidad para obtener. ¿Qué te estoy hablando? Te estoy diciendo, tenían el mismo tiempo, la misma disposición, la misma capacidad. Tenían palabras, sabían cómo buscar a Dios. Tenían palabras, sabían cómo ir a su presencia. Tenían la experiencia y la capacidad de recibir el aceite. El aceite no les era oculto, no les era lejano. El aceite estaba a su disposición. Pero ellas, por ser insensatas, por ser imprudentes, por no entender los tiempos, por no discernir y no comprender la importancia de que el aceite siempre tiene que estar a tope. Es más, si puede sobrar y que caiga, porque lo que va a hacer es bendecir al lugar donde caiga. Ahora, ellas se levantan y van a comprar. Dice el texto literalmente, Jesús hablando, dice, y cuando ellas fueron a comprar, vino el esposo y entraron las 5 prudentes. ¿Qué hicieron? Entraron. Tú y yo vamos a entrar. Tú y yo vamos a entrar. Se va a oír esa trompeta y tú y yo vamos a entrar. Ahora, ¿qué es lo impactante? Dice el texto que las insensatas vuelven. ¿Qué hacen? Vuelven. Y de repente la puerta se había cerrado. ¿Qué había pasado con la puerta? Se había cerrado. Comenzaron a golpear. Señor, Señor, dice el texto, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, queremos entrar. Señor, Señor, tú nos llamaste. Señor, Señor, tú tenías plan y propósito conmigo, Señor. Y tranquilamente esas palabras de estas vírgenes, tú y yo lo podemos comparar con un clamor. ¿Con un qué? Un clamor. ¿Cuántos creen que cuando uno clama a Dios, Dios responde? ¿Lo crees? Cuando uno clama, cuando uno busca a Dios, Dios va a traer una respuesta. Y en este caso Dios trajo una respuesta. Pero el tema es que un clamor a tiempo, ¿un clamor a qué? Un clamor a tiempo algo produce, algo activa, algo desata, algo comienza a moverse en el mundo espiritual. Cuando tú y yo buscamos a Dios a tiempo, algo pasa, algo ocurre. Pero otra cosa muy diferente es cuando el tiempo se termina, cuando ya es tarde, el clamor de nada sirve. Digan conmigo, Aya.
Ellas golpearon, clamaron, pidieron. La respuesta del novio fue, dice, mas respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Si ustedes me hubieran buscado, me conocerían. Si ustedes hubieran estado en mi presencia, me conocerían. Y yo no podría decir, no las conozco. Y el hecho de que ustedes estén en mi presencia hubiera generado que el aceite nunca les falte. Pero hoy tengo que decir, no las conozco. Y dice, velad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? ¿Quién dijo disfrazarse de vela? No. Hace referencia a estar atento, a estar vigilante, a estar en expectativa. Dice, velad, porque, dice, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso es ser prudente, es estar atento, estar con nuestros sentidos despiertos para oírle, para entenderle, para comprender, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Vuelvo a decir, cuando hablo de hacer lo que Él quiere que hagamos, no estoy hablando de un esfuerzo tuyo, estoy hablando de que el hecho de que vos te acerques a su presencia, a su espíritu, eso va a generar que tú entiendas, ¿que tú qué? Que tú entiendas. Si buscamos en la Biblia experiencias similares al rapto de la iglesia, vamos a encontrar dos casos singulares. Uno es el de Enoc, que hablamos hace 2 semanas atrás, ¿se acuerdan? De caminando con Dios. Y el otro es el de Elías. Y me gusta algo en el relato de Elías. Dice el texto, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: el día que Dios dispuso alzar a Elías al cielo en un torbellino. ¿En un qué? O sea que no se fue en el carro de fuego. El torbellino fue lo que se llevó a Elías. Pero miren lo que dice el texto. Con esto quiero cerrar hoy. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, estoy en Segunda de Reyes 2, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Dice el 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Callad. No está bueno, pero sí se los voy a decir. Hay ministerios que Dios estableció, que Dios levantó, que Dios respalda y que Dios usa, pero que a ellos no se les reveló algo que a nosotros sí se nos reveló. Nosotros, al ser un ministerio apostólico, siempre les digo esto: hay 5 unciones que fluyen y corren continuamente en esta casa. Y no solamente aquí, sino que se van para tu casa. Y una de esas unciones tiene que ver con la unción profética. Y a causa de esa unción, tú y yo corremos con ventaja. Porque como te dije, Elías es un ejemplo de alguien que servía, que ministraba, lleno de unción, que fue arrebatado al cielo. ¿Sí? Pero escucha esto: los hijos de los profetas entendían y sabían que Elías se iba al cielo. Yo creo que hoy estoy hablando a hijos de profetas. Ellos tenían discernimiento, tenían entendimiento en los tiempos. Y todo esto que te hablé hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que no está lejano, está cerca. Primero hablo de su presencia, y si tú buscas, Él se va a manifestar. Segundo, te hablo de su venida. Su venida está cerca. Su venida está cerca.
Hay muchas cosas que te preocupan. Hay muchas cosas que ocupan tu mente. Muchas cosas que te quitan la paz. Todo eso está desenfocándote de su presencia. Y si estás desenfocado de su presencia, déjame decirte que no eres de los prudentes. Y solo eso te voy a decir. Es tiempo de buscar su presencia. Es tiempo de llenarse de su unción. Es tiempo de buscar ese aceite. No importa si tienes 5, 6, 7 años, 50, 60, 75. No importa. Porque acá estamos hablando del rapto de la iglesia. Cuando suene esa trompeta, ¿qué va a sonar? La trompeta, y todos nos vamos a ir. Pero quizás salgas hoy de aquí y haya un rapto exclusivo para ti. Creo que soy claro. Soy claro. Porque tú puedes salir hoy de aquí. Quizás ya nunca más te volvemos a ver. Obviamente cuando vayamos a la eternidad. Ahí sí. Espero. Esté de pie, por favor. Quiero profetizar. ¿Me deja? Dice el Espíritu Santo, dice el Señor que hay un depósito de unción. Y dice el Señor, yo lo estoy llenando continuamente. Yo lo estoy llenando continuamente. Y no seré escaso sobre ti, dice el Espíritu Santo. Dice el Señor que esa unción tiene que ver con lo profético. Que oyes y amas esto, dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, yo te voy a comenzar a usar de una manera diferente a muchos de los profetas, dice el Señor. Voy a darte palabras y las vas a escribir y después las vas a entregar. Dice el Señor, yo te voy a dar la sabiduría, la capacidad para escribir profecías y para hablarlas. Las vas a escribir y las vas a declarar y las vas a anunciar. Dice el Señor, todo lo que estás haciendo durante estos años, estos últimos años, fue solamente una preparación de todo lo grande que voy a hacer contigo. Dice el Señor, eres arma poderosa en mi mano, una pregonera, una que anuncia, una de que declara y una que establece. Dice el Señor que te prepares, porque en estos días habrá una visitación fuerte de mi Espíritu Santo y yo voy a agudizar tu sentido. Dice el Señor, voy a traer una claridad y un discernimiento que te vas a asombrar, dice el Señor, de cómo comienzo a usarte, de cómo comienzo a levantarte. Dice el Señor, te he dado un corazón sabio, un corazón entendido, dice el Espíritu Santo, y voy a comenzar a usar todo eso. Voy a comenzar a tomar eso que puse en ti y lo vas a declarar y lo vas a soltar y lo vas a establecer y vas a bendecir no solamente la casa, sino otras congregaciones. No será solamente danza, no será solamente ministración en mi presencia, sino que habrá sabiduría, habrá palabra, habrá enseñanza y habrá un respaldo poderoso de mi Espíritu Santo, dice el Señor. Hay una unción del Espíritu que se suelta hoy sobre la casa. Hay una unción del Espíritu que se suelta hoy y se va a añadir a lo que tú ya tienes. Necesito que levantes las manos. Necesito que levantes las manos y que le digas al Espíritu, yo quiero esa unción, yo quiero ese poder, yo quiero eso que tú reservaste para mi vida.